Entonces, siendo esta ya la última clase que vamos a tener, qué triste, se pasó muy rápido el tiempo. Vamos a estar repasando más que nada cómo va a ser la prueba, porque ya me estuvieron comentando que estaban algunas un poco nerviosas o nerviosos con todo el tema de la prueba, porque hace rato que no rinden como una evaluación de este calibre. Entonces vamos a estar repasando. Tengo dos PPTs aquí preparados para que lo hagamos y nos quitemos los nervios, estemos más seguras de que les va a ir bien, ¿verdad? En esta prueba. Entonces voy a necesitar toda la participación posible de parte de ustedes para que esto funcione. Entonces, en este primer PPT van a ser igual poquitas preguntas. ¿Ya? Creo que algunas puede que se repitan de la vez pasada que alcanzamos a repasar un poquito, pero igual las vamos a volver a ver porque no está de más como repetirlo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener un texto, no sé si alguna lo quiere leer, si se atreve a leerlo. ¿Te lo leo? Ya. Estoy un poco resfriada. Sí, tranquila. Ya. La globalización económica se ha intensificado a escala mundial, apoyada en la revolución tecnológica productiva, en la microelectrónica, robótica, biotecnología, reciclaje, reingeniería, procesamiento de datos e informática. El resultado de estos cambios ha sido el desarrollo de la producción económica de escala, que ha ido acompañada por un desempleo estructural alrededor del mundo. Además, se ha dado la intensificación de presiones para la eliminación de las barreras al comercio y al flujo de capitales y la formación paralela de bloques económicos. Claro, gracias. Entonces, ¿de qué nos está hablando el texto? De la globalización económica, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos que la globalización tenía diferentes dimensiones? Ya, esta está como apuntando más que nada a lo económico, ¿verdad? Oye. Ay, se cambió el PPT. Ya. Entonces, aquí la primera pregunta, ¿qué nos dice? ¿Cuál sería el efecto positivo de la globalización? ¿Verdad? Y vamos a tener la interconectividad entre países, la contaminación ambiental o el desarrollo de monocultivos. En este caso, ¿cuál creen que sería la alternativa correcta? Ah, ¿Alguien dice otra cosa? La interconectividad entre países. Claro, ¿por qué sería la interconectividad entre países? Entonces, recordamos cómo la globalización, ¿verdad? Nos conecta con las otras naciones, ¿verdad? Ya sea de manera económica, con todo el tema de los mercados, ¿verdad? Digital, por medio de los celulares, los computadores, ¿verdad? De la cultura. Por ejemplo, cuando aprendemos culturas de otros países, incluso estando al otro lado del mundo, ¿verdad? Entonces existe esta interconectividad entre los diferentes países, ¿ya? Entonces, aquí lo que nos pregunta es el efecto positivo, ¿verdad? Si fuera un efecto negativo, en este caso, ¿cuál sería, por ejemplo, de las alternativas? la B, contaminación ambiental. Exacto, ¿verdad? Entonces tenemos que ir viendo bien las preguntas que se nos preguntan, de repente, como los nerviosismos, leemos otra cosa, nada que ver, ¿ya? Ya, creo que esta la habíamos repetido de la clase pasada, pero vamos a volver a preguntarla. Entonces, la compañera aquí leyó el texto, ¿verdad? Entonces, la pregunta nos dice, ¿a qué periodo de la historia va a corresponder el fenómeno que está siendo descrito en el texto? ¿A qué periodo se está refiriendo el texto aquí que ya leímos? ¿Se le ocurre alguna? ¿Alguno? Si no se le ocurre, igual dígame, ¿no? ¿Ya? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Al Ya. periodo actual? Exacto, ¿verdad? El periodo actual. En el texto, aquí lo importante es cuando, por ejemplo, nos está hablando ¿de qué? De la revolución tecnológica, ¿verdad? La microelectrónica, robótica, biotecnología, el reciclaje, la reingeniería, ¿verdad? Todos son como conceptos que son muy de la actualidad, ¿verdad? Entonces podríamos decir,
siglo XX, siglo XXI, ¿verdad? Quizás finales del siglo XX, y todo el siglo XXI, ¿verdad? Entonces, exactamente, estamos hablando ya como de lo que sería lo más actual, ¿ya? Entonces, claro, cuando te ponen un texto que igual se ve como un poco largo, busquen qué es lo principal. En este caso, por ejemplo, ya con revolución tecnológica nos está diciendo mucho, ¿ya? ¿Se entendió eso? Sí. Ya. Si alguien no entiende la explicación, me la pregunta nomás, yo la voy a repetir las veces que sea necesario para que podamos ir entendiendo bien, ¿ya? Aquí tenemos otro tipo de preguntas, ¿ya? Aquí ya nos aparece una imagen, ¿verdad? Que nos muestra las instituciones y autoridades de Chile. Entonces, la pregunta que nos van a hacer va a ser, ¿a través de qué formas de participación ciudadana se van a elegir a los gobernadores regionales? A, sufragio universal, B, designación presidencial, C, ser militante de partido político o D, marcha de los movimientos sociales. ¿Cuál sería en este caso? El sufragio universal. Ujú. El sufragio universal, claramente. Los gobernadores regionales entendemos que nosotros los designamos por sufragio universal, que quiere decir votaciones. ¿Ya? Y aquí tenemos otra, que según la misma imagen nos están preguntando a qué poder del Estado se va a referir esta estructura que nos presentan en el esquema de al lado. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado? El presidente, el delegado presidencial regional y el delegado presidencial provisional. Ya, yo le estoy hablando de los poderes del Estado. Ya, lo que usted definió son autoridades. ¿Ya? Recordemos que hay tres poderes del Estado. Económico, legislativo, Ya, ahí no, tenemos uno, el legislativo. ya. Faltan otros dos. Creo que yo tengo aquí, así que no estoy viendo muy bien. Aquí tengo una imagen que nos puede ayudar un poquito para... Ya. Voy a pasarlo rápido para que no... Ya, aquí tenemos. ¿Se ve o no? Sí, profe, sí se ve. Ya, aquí tenemos los tres poderes del Estado, para que les quede aquí bien claro, ¿verdad? Eh, vamos a tener el poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial, ¿ya? El ejecutivo va a ser el que está encabezado por el presidente de la República, ¿ya? ¿Qué va a hacer este poder? Va a ejecutar todas las funciones de gobierno y toda la administración del Estado, ¿ya? Entonces ese va a ser el poder ejecutivo. El poder legislativo va a ser el poder encargado de discutir y aprobar las leyes, ¿ya? Se va a dividir entre el Senado y la Cámara de Diputados, ¿verdad? Donde salen todas las leyes y así. Y finalmente el judicial, que va a administrar la justicia y va a aplicar, ¿verdad?, el derecho vigente en el país y también aplicar todas las leyes que se van discutiendo desde el poder legislativo, ¿ya? Entonces, ¿tenemos esos tres poderes claros? Ejecutivo, legislativo, judicial. Ejecutivo, entonces, en simples palabras, Presidente, el claro, presidente. presidente, ¿verdad? Y las funciones todas del gobierno y administración también del mismo, ¿ya? El legislativo, entonces, ¿cuál va a ser? El El Senado y la encargado Cámara de de Gobierno. discutir y de aprobar las leyes. Exacto. Discusión y aprobación de ley, ¿ya? Entonces va a estar ahí el Senado y la Cámara de Diputados. Esos van a ser los actores principales del poder legislativo. Y el judicial, no lo dice la misma palabra, ¿verdad? Judicial, la justicia. Administrar justicia. Claro, entonces se administra la justicia, ¿ya? Ahora vamos a volver al PPT anterior. ¿Dónde está? Me cuesta ver aquí con el zoom. Ahí está. Dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Sí,
Ah, ya, pero aquí está. Ya. Entonces, ¿qué nos decía la pregunta? ¿A qué poder del Estado va a referir la estructura que presentamos aquí? ¿Se ve la imagen o no? Sí. Ya, entonces, ¿qué tenemos en la imagen? Judicial. Ya, mire, en la imagen tenemos que nos explica que, por ejemplo, acá hay una estructura que parece la moneda, ¿verdad? O la casa de gobierno, ¿verdad? Abajo dice que viene el presidente de la República, después del presidente de la República viene el delegado presidencial regional, el delegado presidencial provisional, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se nos está refiriendo? ¿A qué poder del Estado sería este? Si nos está hablando del presidente, de los delegados presidenciales de la región, de las provincias. Ejecutivo. Legislativo. Ejecutivo. O sea, ejecutivo. Ejecutivo, ¿verdad? Porque si nos mostraran, por ejemplo, al Senado, a la Cámara de Diputados, sería legislativo, ¿verdad? Pero aquí ya, con ponernos al presidente de la República, nos está diciendo que es el ejecutivo, ¿verdad? ¿Se entendió eso? Sí. Sí. ¿Verdad? Hay que simplemente acordarse quiénes son los actores de cada poder, ¿ya? Ya. Aquí tenemos otra pregunta con respecto a esto de las instituciones, autoridades. Nos dice, ¿a cuál de las autoridades del esquema le corresponde designar a los ministros del Estado? ¿Al gobernador regional, al presidente de la República, a los delegados presidenciales regionales o al delegado presidencial provincial? Al presidente de la República. ¿Alguien más dice eso o otra cosa? ¿Respuesta definitiva? Exactamente, al presidente de la República, ¿verdad? Nosotros tampoco votamos por los ministros, y en este caso claramente va a ser el presidente de la República, porque van a ser los que lo van a acompañar, ¿verdad? Entonces va a ser el presidente de la República, ¿ya? A veces son preguntas igual muy de lo que sabemos como de la cotidianidad, ¿ya? Que puede que ustedes digan como, oh, esto no lo pasó la profe, pero de repente te ponen preguntas de lo que sea, ¿ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, en la PAES, en la PSU. A veces que uno estudia, de repente salen preguntas ahí como de esta clase, ya porque fue. Creo que ahí termina el... Sí, ya, entonces voy a pasar al que sigue, que este es el que hice. Este es más largo, ¿ya? Ay, se está presentando en otro lado, nada que ver. Ya, ¿se ve o no? Sí, se ve. Ya, perdón por los cambios de PPT. Ya. Esta va a ser un poquito más interactiva, ¿ya? Voy a agrandarla aquí. Ya, ¿se ve esto o no? Sí, se ve. Entonces, ya, perdón que se vea así, pero la idea es que vean todo el tema de Miss España, América, ya. Entonces vamos a ir recordando la primera clase, ¿se acuerdan de Chile colonial? ¿Ya? Entonces, entre nosotros aquí, entre nosotras, vamos a definir cuáles van a ser las instituciones que se encontraban en España y cuáles van a ser las que se encontraban aquí en América, ¿ya? Entonces, vamos a partir por la casa de contratación. Esta, ¿dónde se encontraba? España. En España, ¿verdad? ¿Alguien otro dice otra cosa? América. No, en España. Ya, entonces, claro, se va a encontrar en España. Pero, ¿qué era la casa de contratación? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguno recuerda qué era la casa de contratación? ¿No? Ya.
Era La la encargada de controlar el comercio. Exactamente, ¿verdad? La casa de contratación era la institución que estaba en España que se iba a encontrar o sea, que se iba a encargar de controlar todo el comercio, ¿verdad? El traspaso de todas estas materias primas que sacaban de América y la llevaban a España, ¿verdad? O al revés. Y también controlaba el flujo de personas. Recordemos que en esta época todos venían a América con la esperanza de encontrar riqueza, ¿verdad? Porque estaban en una época con la mentalidad mercantilista, ¿ya? Entonces, claro, la casa de contratación entonces se iba a encargar de controlar el comercio, todo el comercio entre España y las Américas, que se le decía, y el flujo de personas. Ya llevaba la cuenta de cuántas personas iban para acá, cuántas morían, etc. ¿Ya? Aquí tenemos la Real Audiencia. ¿Dónde se encontraba la Real Audiencia? España. ¿En España la Real Audiencia? En Sí. América. No, en América. América. Exacto, estaba en América. ¿Ya? Vamos a poner aquí la Real Audiencia en América. ¿Y qué era la Real Audiencia? Los tribunales de justicia. Exactamente. No había una sola Real Audiencia, ¿verdad? Habían diferentes dependiendo de la región, ¿verdad? Aquí en América, pero eran todos estos tribunales de justicia que recordemos que había otra institución que era como mucho más grande con respecto al tema de la justicia, pero la Real Audiencia va a ser como que va a solucionar problemas mucho como más rápidamente, por así decirlo, que están aquí como, no sé, pues en ciertas colonias, ¿verdad? Eh, Mucho más como limitada, ¿ya? Pero se va a encontrar en América. Entonces va a ser finalmente todos estos tribunales de justicia, ¿ya? Que se van a encargar de temas que en verdad como que no requieren como que se arme mucho más show, por así decirlo, ¿verdad? Hablando así como más informalmente, ¿ya? Vamos a tener aquí al rey. ¿El rey estaba en España o en América? España. En España, ¿verdad? ¿El rey alguna vez pisó América? No. No, ¿verdad? El rey nunca pisó esta tierra. Ya siempre gobernó desde la lejanía, ¿verdad? Por medio, claro, de estas instituciones que le daban cuenta de qué era lo que estaba pasando, ¿ya? Pero realmente nunca estuvo en América. Entonces, claro, aquí se decía, cuando empezó esto de la independencia, ¿verdad? Se empezó a cuestionar esto, que cómo es posible que le rindamos pleitesía, que adoremos, ¿verdad? Prácticamente a una persona que nunca ha pisado nuestra tierra, que no conoce nuestros problemas, ¿verdad? Así que, claro, el rey de España. Los virreinatos. ¿Dónde se encontraban los virreinatos? En Igual América. en España. ¿En América? América o España. En América. América. En América, ¿verdad? Entonces, ¿qué eran los virreinatos? Los representantes del rey. En América. Ya, esos son los virreyes, ¿ya? Pero tiene que ver, Ya, tiene ¿verdad? razón. Sí. Los virreinatos van a ser estas divisiones territoriales que van a haber en América que van a ser como autónomas, ¿verdad? A lo que sería un reino, o sea, el reino de España. Pero claro, cada virreinato va a tener a su virrey, que es como dijo usted, van a ser los representantes del rey aquí en tierra americana, ¿verdad? Y se van a encontrar aquí en América. ¿Ya quedó claro eso? Sí, profe. Ya, vamos a tener los cabildos. América. ¿Dónde se encontraban los cabildos? América. Claro, en América. ¿Y qué eran los cabildos? Es una institución elegida por los vecinos. Claro, ¿y quién eran los vecinos? ¿Se acuerdan?
Los vecinos. Al final los vecinos eran estas personas provenientes de España, ¿verdad? Porque claramente los indígenas no podían ser vecinos, pero que se instalaban aquí en América, ¿verdad? Dentro de los virreinatos, del territorio que fuera, y eran parte aquí de lo que sería como esta sociedad, ¿verdad? Colonial, ¿ya? Entonces al final los vecinos tenían el poder económico, tenían que tener poder económico, ¿verdad? O sea, trabajar, tener quizás su esclavo o sus indígenas para trabajar, ¿verdad? Por medio de la encomienda, ¿ya? Pero solamente podían ser vecinos finalmente estas personas que poseían cierto poder, ¿verdad? Y en este caso el cabildo va a ser esta institución o organización, ¿verdad? Como por medio de asambleas, un organismo más político, ¿ya? Donde se van a tratar todos los asuntos de la ciudad, del lugar en el que están ubicados y van a darle soluciones a estos problemas, ¿verdad? O van a dar ideas, ¿ya? Pero todo lo que tiene que ver como con la región en donde está ubicado este cabildo, ¿ya? Entonces aquí es como donde hay más libertad de expresión, entre comillas, ya uno podía como vociferar su opinión, ya, pero solamente los vecinos, o sea, em, españoles, ya. Y por último tenemos el Consejo de Indias. En España. ¿En España? Sí. Ya, exactamente, el Consejo de India va a estar en España. ¿Y qué sería el Consejo de Indias? Eran los asesores del rey que Exactamente. Los que proponían las leyes. Ujú. Y algo más, algo mucho, también muy importante del Consejo de Indias. Tenemos entonces, proponían las leyes, eran los que, ¿cómo se llama? Estaban con el rey, ¿verdad? Lo asesoraban. Y algo más, algo súper importante. Em, Si eran, tenemos la Real Audiencia en América, eran los que eran candidatos para cargos gubernamentales. también, y falta una cosa, em, que ya en el Tribunal de Justicia eso, era el máximo tribunal de justicia aquí en para España, América. ¿verdad? Exacto, para América, o sea, todos estos problemas ya de mayor calibre se decidían aquí en el Consejo de India, ¿verdad? Mucho, muy lejos de lo que es realmente América, ¿verdad? Y al final ni siquiera sabían realmente cómo eran estos problemas, porque no pisaban tierras americanas. Pero obviamente eran ya problemas quizás con los virreyes de repente, eh, temas territoriales, por ejemplo. El Consejo de Indias, por ejemplo, tenía que saber que en Chile quizás, antes de que se llamara Chile, ocurría algo quizás con los mapuches, ¿verdad? Que era una población indígena que no podían dominar. Esto llegaba al Consejo de Indias, ¿verdad? Entonces aquí se decidía, ya era el máximo tribunal de justicia, o sea, se hacía pagar, se creaban las leyes, ¿verdad? Se proponían leyes para América. Y además de esto, también proponían a todos los candidatos de gobiernos, o sea, de los cargos como gubernamentales. Ya, por ejemplo, ellos podían decidir a los virreyes, a los corregidores, que se llamaba también, que era no sé, que eran personas encargadas como de dar castigo, ¿ya? Que otras personas, los capitanes ya de las capitanías, por ejemplo, Chile nunca fue un virreinato, ¿ya? Chile siempre fue una capitanía que se llamaba. Pero eso, ya decidían a los candidatos que iban a estar en los cargos, ¿ya? Proponía las leyes y iba a ser el máximo tribunal de justicia para América, ¿ya? ¿Quedamos claros con eso? ¿Hay alguna duda? Para pasar a la siguiente. Sí, clarito. Ya, genial. Aquí también estaba el resumen, ¿verdad? Que también les envié en un PPT anterior. Ya, aquí tenemos otra pregunta de Chile colonial. ¿Ya? Dice, ¿qué elemento del mundo colonial permaneció presente en Chile tras su independencia con España? no se La ve. abolición de los títulos de nobleza, la repartición de encomiendas, la influencia social de la Iglesia Católica o el desarrollo del monopolio comercial.
Profe, dice vista del presentador en la pantalla. Ay, ¿se ve o no se ve? ¿Ahora? No, dice vista del presentador. ¿Y ahí? Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí, Ay, perdón. No vieron nada anterior, ¿verdad? No. Ya, entonces ahí dice, ¿qué elemento del mundo colonial permaneció presente en nuestro país, en Chile, tras su independencia con España? Aquí leyendo, ¿cuál creen que es? C, la influencia social de la Iglesia Católica. ¿Todos dicen esa o alguien más dice otra? ¿No sé? Sí, la C, ¿verdad? El tema de la separación de la iglesia con el Estado va a ocurrir mucho más adelante, ¿verdad? Y claramente desde que llegaron los españoles, instauraron la fe católica aquí en el continente, ¿verdad? Y algo que costó mucho como que separarse, ¿verdad? Incluso tras la independencia. Recordemos que la independencia finalmente fue simplemente como tener un gobierno provisional esperando que el rey como que volviera, ¿verdad? Entonces nunca se planteó como quizás volver a las raíces con la cosmovisión mapuche, no, nada de eso, ¿ya? Sino que simplemente la Iglesia Católica siguió ahí presente, ¿ya? ¿Se entendió esa? Ya, aquí tenemos otra. Vamos a hablar de la doctrina mercantilista, ¿ya? La doctrina mercantilista o política económica del mercantilismo que se difundió entre las monarquías europeas del siglo XV al XVIII postulaba que la fuente básica de la riqueza se encontraba en la propiedad de la tierra, la especialización de la mano de obra, la fabricación de maquinaria, el tráfico de esclavos o la acumulación de metales preciosos. Recordemos. ¿Cuál creen que es? ¿Se acuerdan del mercantilismo? ¿En la especialización de la mano de obra? ¿Puede ser? Ya, en este caso nos está hablando del mercantilismo, ¿verdad? Y nos pregunta, ay, creo que como que se separó un poquito la, la llamada. La fuente básica de la riqueza del mercantilismo, ¿cuál sería? La acumulación de metales preciosos. Exactamente, ya vamos a recordar que el mercantilismo va a ser este sistema económico que durante la época colonial rigió, ¿verdad? ¿Qué se trataba? De que mientras más metales preciosos una nación acumulara, ¿verdad? Era como mucho más grande la potencia, ¿verdad? Era mejor, ya tenía esta riqueza para demostrar. Y una riqueza, obviamente, que se alcanzaba mediante la explotación de tierras ajenas, ¿ya? Por ejemplo, Francia en África, ¿verdad? Y España aquí en América, ¿ya? Entonces, el mercantilismo se basa entonces en la acumulación de metales preciosos, ya que no se le olvide eso. Ya, creo que la semana pasada lo vimos, ¿o no? ¿Se acuerdan de este o no? Pero lo vamos a repetir igual, ¿ya? Vamos a pasar ya a lo que sería la unidad 2, que hablamos de economía, ¿ya? Y la pregunta 1 dice, la esencia de un problema económico se puede resumir de la siguiente manera. A. La demanda efectiva de bienes es menor que la cantidad de circulante disponible. ¿Ya? Circulante sea el dinero disponible. Los recursos para producir bienes se destinan a tareas no productivas, reduciéndose así la tasa de ahorro e inversión. ¿Ya? Los bienes disponibles no son repartidos de acuerdo con la oferta y la demanda. La D.
Las leyes del mercado son constantemente alteradas tanto por la intervención estatal como por la acción monopólica. Y la E, los bienes van a ser escasos y limitados en relación con las necesidades que son crecientes y múltiples. ¿Cuál sería? Esta es un poquito más larga, ¿verdad? ¿Era la E o no? Exactamente, ¿verdad? Va a ser la E. Recordemos que un problema económico, como ya más teóricamente hablando, ¿verdad? Va a ocurrir cuando todos estos bienes, ¿verdad? A los que podemos acceder, que siempre van a ser escasos y limitados, ¿verdad? Porque hay una producción que de repente puede pasar algo y esa producción como que ya eh, como, ay, perdón, se me olvidó la palabra ya, pero por ejemplo puede estar más lenta, ¿verdad? O puede truncarse, ¿verdad? Porque ocurren muchas cosas eh, al diario vivir, ¿verdad? Entonces, claro, estos bienes que son escasos y limitados por esto mismo, ¿qué pasa? Chocan, ¿verdad?, con las necesidades de las personas que van a ser siempre crecientes y múltiples, ¿verdad? Recordemos que en esta clase hablamos de que siempre tenemos necesidades distintas cada día, ¿verdad? Mis necesidades no son las mismas que las de ustedes, pero siempre existen, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que los bienes siempre van a ser escasos y limitados, entonces va a ocurrir un problema de repente cuando quizás estos bienes, ¿verdad?, no alcancen a abastecer todas estas necesidades que tenemos día a día, ¿ya? Entonces, puede que las demás alternativas le parezca igual como, oh, sí, tiene sentido, ¿ya? Pero recordemos que cuando hablamos de un problema económico, era netamente esto, ¿ya? La idea de que los bienes van a ser escasos, ¿verdad? Y tienen esta relación con las necesidades que se van generando dentro de la población, ¿ya? ¿Entendemos eso? Sí. Ujú. La que sigue. Según la ley de la oferta y la demanda, al aumentar la oferta, ¿alguien se acuerda de esta? Suben los precios. Sobre los precios. Exactamente, ya. Van a subir los precios. Eso ya todos lo sabemos. Lo vemos diariamente. Aquí tenemos una nueva, ¿ya? ¿Cuál va a ser la desventaja de la economía de mercado que va a regir en la mayoría de los países actualmente? ¿Se acuerdan de esa misma clase de economía que hablamos del mercado, cómo funciona? Entonces, ¿qué nos está preguntando aquí? La desventaja, ¿verdad? En este caso sería, Desigualdad y pobreza. claro, ¿verdad? Porque no está hablando de una desventaja. O sea, ¿cómo va a ser generar riqueza o mayor democracia una desventaja, ¿verdad? Podría ser desigualdad y pobreza o generar corrupción, pero no está hablando de la economía de mercado específicamente, ¿ya? Que, como vimos, trae desigualdad y pobreza, ¿verdad? Porque hay países que son tercermundistas, ¿verdad? Que por no estar como insertos en el mercado mundial, ¿verdad? Damos cuenta de cómo está la situación económica dentro de estos, ¿verdad? O sea, como si no te sumergiste en este mundo global, ¿verdad? Con los mercados internacionales, o sea que jodiste, ¿verdad? Y tu país va a empezar a sufrir esto que se llama la pobreza y la desigualdad, ¿ya? Pero igualmente tenemos la pobreza y desigualdad en países, ¿verdad? Que están insertos dentro del mercado mundial. O sea, Chile es un claro ejemplo, ¿ya? Entonces, independientemente, la economía de mercado, ¿verdad? Va a traer esta desigualdad y pobreza, ¿ya? Porque nunca, ¿cómo se llama? Como que nunca se destinan, ¿verdad? Todas las ganancias como de manera equitativa, ¿verdad? No se reparte como de manera equitativa. Aquí tenemos una más larga. ¿Alguna la quiere leer? Estoy un poco cansada. ¿Alguna aquí que lea es cortito igual? ¿O alguno? ¿Ya se lo leo? Ya. La economía de guerra facilitó una posición cómoda a decenas de miles de burócratas vestidos de uniforme que van a la oficina cada día a construir armas atómicas o a planificar la guerra atómica.
a millones de trabajadores cuyos puestos de trabajo dependen del sistema de terrorismo nuclear, a científicos e ingenieros pagados para buscar la solución tecnológica definitiva, a guerreros intelectuales que venden amenazas y bendicen guerra. Entre paréntesis, Richard Barnett, citado en Erich Hobsbawm, Historia del siglo XX. Cierre paréntesis. La Guerra Fría enfrentó fundamentalmente a Estados Unidos y a la Unión Rusa Socialista Soviética desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Del texto precedente y las características del periodo aludido, se pueden distinguir algunos rasgos de dicho enfrentamiento. Entre ellos se destacan en lo siguiente. ¿Sigo? Sí, 1. El contenido ideológico que tuvo el conflicto. 2. Los numerosos enfrentamientos bélicos directos entre ambas potencias. Y 3. Los elevados costos económicos que implicó el conflicto. ya. Entonces, ¿qué entendieron del texto que leyó aquí Angélica? ¿Con qué se quedaron, por ejemplo? Con la fábrica de armas nucleares. Ya. Entonces, nos está hablando que la guerra, ¿verdad? Como que transformó la economía para que facilitara, ¿verdad? Los trabajos de ciertas personas, ¿ya? Y aquí nos los va definiendo, ¿verdad? Burócratas vestidos de uniforme que van a la oficina cada día a construir armas atómicas, ¿verdad? Millones de trabajadores cuyos puestos de trabajo van a depender del sistema de terrorismo nuclear. Ya es muy crítico hablando de la guerra si nos damos cuenta. Científicos e ingenieros que están pagados para buscar la solución tecnológica definitiva, es decir, bombardear y matar a a persona que haya, ¿verdad? En el país contrario, ¿verdad? Entonces, eh, aquí nos va a preguntar las características que está hablando del periodo aludido, ¿verdad? Y qué rasgos se pueden distinguir. En este caso, ¿el texto habla de un contenido ideológico del conflicto o no? De la Guerra Fría. Claro, ¿verdad? Igual nos hace como estas señas, ¿verdad? Con estas palabras como guerreros intelectuales que venden amenazas y bendicen guerras, ¿verdad? Eh, el terrorismo nuclear. Entonces, nos está hablando igual como de que hay dos bandos, ¿verdad? Que se odian y que trabajan para esto, ¿verdad? La que sigue, los numerosos enfrentamientos bélicos directos entre ambas potencias. En este caso, como que no está hablando de ningún enfrentamiento como específicamente, ¿verdad? Sino que nos está hablando como más que nada de los trabajadores, ¿verdad? Que están como mejorando la economía, ¿verdad? De la guerra con estos trabajos, con estos empleos, ¿verdad? Y la tercera, los elevados costos económicos que implicó el conflicto. ¿Creen que puede ser eso? Yo creo que es la 2 y la 3. Yo igual, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien como que no especifica que la guerra implicó como altos costos económicos, sí uno lo puede inferir. ¿Por qué? Porque o sea, por la cantidad de trabajadores que tienen, a los que tienen que pagarles, ¿verdad? ¿Para qué? Para que creen las armas, eh, para que trabajen como en pro de este terrorismo nuclear del que habla, ¿verdad? De las soluciones tecnológicas. Entonces, hay que pagarles a estos trabajadores, ¿ya? Y esto implica un elevado costo. ¿Por qué? Porque están todos trabajando ¿para qué? Para terminar con el contrincante, ¿verdad? Entonces, en este caso sería la uno y la 3. ¿Se entendió el por qué? Sí. Otro gol de Venezuela. ¿Se entendió entonces por qué? No. Ya, aquí tenemos una pregunta de la última clase de lo que fue la explosión demográfica. ¿Ya? Yo lo voy a leer rapidito porque igual nos queda poquito tiempo. Entonces dice, América Latina va a tener 750 millones de habitantes en 2050. Imagínense eso. La población de los países latinoamericanos y del Caribe ascenderá a 750 millones de habitantes en 2050, de los cuales el 69,7 participará de actividades económicas activas, según la comisión, ya la CEPAL.
De acuerdo a las proyecciones del Centro de Estudios, el 84,6% de la población de América Latina vivirá en centros urbanos para 2040. Brasil será el país más poblado de la región y tendrá una población de 223 millones de personas en 2050, la que crecerá desde 202 millones en 2015. El envejecimiento de la población será un fenómeno que va a atravesar a casi todos los países de Latinoamérica. ¿Ya? La tasa de natalidad en América Latina y el Caribe será de 17,8 por mil hasta 2015 y de 11,8 por mil entre 2040 y 2045. Entonces, ¿qué nos pregunta arriba? Yo no alcanzo a leer, ¿alguien me puede decir qué pregunta? ¿Alguien me puede leer la preguntita o tampoco la ven arriba? Respecto a la población de América Latina, se puede señalar que Ya, entonces, según el texto, concentra los índices más altos de pobreza a nivel planetario, se proyecta a partir del año 2015, disminuirá gradualmente, la mayor parte vive en áreas rurales y trabaja en el sector agrícola. Uy, hay otra, ¿no? O D, está experimentando un acelerado proceso de crecimiento demográfico. ¿Cuál sería en este caso? la D. Exacto, ¿verdad? Nos está preguntando respecto a la población de América Latina, ¿ya? Y el texto claramente nos dice desde el título que América Latina va a experimentar un acelerado proceso de crecimiento demográfico, ¿verdad? Lo que hablamos en la última clase de la explosión demográfica, que eso es un problema gigantesco, ¿verdad? Que están padeciendo todos los países actualmente. Este es un texto igual un poco más antiguo, quizás del 2015, pero imagínense, como que igual lo está, está dando cuenta, ¿verdad? Que si realmente pasó. ¿A cuál de los siguientes factores se puede asociar el envejecimiento de la población latinoamericana? ¿Al aumento de la natalidad, al aumento de la mortalidad, a la disminución de la natalidad o a la disminución de la mortalidad? La C. Eh, podría ser correcta, pero hay una que es mucho más correcta. La D. Exacto, ¿verdad? La disminución de la mortalidad, ¿ya? Porque si disminuye la natalidad, realmente no está afectando directamente al envejecimiento, ¿ya? Sino que no hay niños que están naciendo, ¿verdad? Pero cuando disminuye la mortalidad, ¿se acuerdan por qué? Por todo este tema de las nuevas tecnologías en medicina, ¿verdad? Las mejoras de la calidad de vida de las personas, entonces ya la mortalidad no es tanta como antes. Entonces las personas mueren mucho, mucho más viejas, ¿ya? Entonces el envejecimiento tiene que ver con eso, con que hay una disminución de la mortalidad, ¿ya? Acá tenemos otra en cuanto a explosión demográfica. Considerando que para el año 2040 más del 80% de la población de América Latina va a vivir en ciudades, recuerden lo que decía el texto, ¿en qué actividades económicas van a trabajar mayoritariamente los habitantes de las áreas urbanas? ¿Cuál sería? Minería y pesca, industria y servicios, agricultura e industria o agricultura y ganadería. B. La B, Industria y ¿verdad? servicios. Claro, porque nos está preguntando de las áreas urbanas y lo urbano tiene que ver con la ciudad, ¿verdad? Está ligado a la ciudad, ¿ya? Entonces, obviamente, dentro de la ciudad está la industria y todos estos servicios de los que hablamos, o sea, servicios de telefonía, ¿verdad? Educación, repartidores de comida, entonces eso está en las ciudades. Aquí tenemos esta que se había repetido de los poderes y ahí finalizamos ya. Estaríamos finalizando. ¿Les gustó esta dinámica para repasar? Sí, muy Sí, estuvo entendida. entretenida. Sí. Qué bueno, porque igual yo sé que les puede poner nervioso esta prueba, pero para que vamos viendo que tampoco es como nada del otro mundo, ¿verdad? Lo que tengamos que tenerle tanto miedo. Ya es cosa de que vamos repasando, leamos bien, respiremos y respondamos, ¿ya? Entonces esta sería nuestra última clase. Qué triste. Le agradezco por toda la participación que tuvieron, no solamente hoy día, sino que clase a clase, ¿verdad? Por poner atención, estar aquí.
Así que muy agradecida con ustedes y espero les vaya súper bien. Yo sé que les va a ir bien porque ahora me dieron cuenta de que sí han estudiado. Y eso, espero les hayan gustado las clases, les hayan servido, deberían servirles. Y nada, ya me estaré despidiendo, esta es la última clase. Si alguno quiere decir algo. Muchas gracias, profe, igual por todo, porque siempre igual explicó, siempre bien clarito. Y bueno, y también está dispuesta a que uno le pregunte cualquier cosa, por cualquier duda. Y eso, agradecía. Muchas gracias. Que estén muy bien y eso, éxito, ánimo con la prueba que se viene, les irá súper. Muchas Los gracias.